reiterar lo que el senador Navarrete ha planteado. Gracias. El encargado del Ejecutivo Federal ha estado diciendo que ya estamos en vías de superar la crisis y ya estamos en camino de la recuperación de la economía. Y él insiste en que no son solo buenos deseos, que hay acciones del Ejecutivo para que el país retome la senda del crecimiento y de la recuperación de la economía. El PRD tiene que decir que, contrario a la opinión de Calderón, solamente hay buenos deseos. No hay medidas tangibles, concretas, efectivas, para que efectivamente ya se sienta en el país la salida de la crisis y la recuperación económica. El encargado del Ejecutivo Federal está sentando todas sus expectativas y todas sus esperanzas en la recuperación de la economía norteamericana. Y eso a mí me parece irresponsable. Decidir el futuro, el destino del país, de las mexicanas y de los mexicanos, solo en razón de lo que se hace en otros países y en otras latitudes. Por el contrario, lo que observamos es que hay profundización de la crisis y hay deterioro mayor en el nivel de vida de la gran mayoría de las mexicanas y mexicanos. Organismos del Estado, como Coneval, dicen que el 70% de las familias en México padecen alguna forma de pobreza. No hay, según las declaraciones de Calderón, motivos para tener certidumbre de que México está enfilando hacia la recuperación económica. Pero no somos agoreros del desastre. A nosotros nos interesa que sí se apliquen políticas que permitan la recuperación económica del país, que México salga de la crisis y que se termine con los niveles de pobreza que afectan a la gran mayoría de la población. Por eso hacemos esta propuesta que va a presentar hoy el día. Y por eso nos estamos preparando para hacer otras propuestas en materia fiscal que contribuyan a alentar la inversión y que a su vez contribuyan a dotar al Estado de mayores recursos para inversión pública que genere empleos y por lo tanto genere mayor ingreso para las familias mexicanas. No hay que permanecer impasibles y con solo discursos. Me parece que hay que adoptar acciones. Y en el gobierno del Distrito Federal se están adoptando acciones y en otros gobiernos perredistas, de lo cual mi compañero Encinas va a informar.